Bienvenido a Historia Real, el canal donde puedes aprender lo más importante de la historia. En el video de hoy, les voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1914 y 1918, que involucró a las principales potencias de Europa y otros países de diferentes continentes. Fue el primer gran conflicto bélico del siglo XX y se caracterizó por ser una guerra total, en la que se utilizaron todos los recursos y tecnologías disponibles. La Primera Guerra Mundial se originó en una época en que los países europeos estaban experimentando un rápido crecimiento económico, social y político. Esta época fue caracterizada por un sentimiento de optimismo y una creencia en el progreso y la modernidad. Sin embargo, a pesar de las aparentes mejoras, el continente europeo estaba marcado por tensiones políticas, rivalidades económicas y conflictos nacionales que llevaron al estallido del conflicto. Las causas de la Primera Guerra Mundial se pueden dividir en dos categorías: las causas a largo plazo y las causas inmediatas. Las causas a largo plazo incluyen el sistema de alianzas, el nacionalismo y el imperialismo. El sistema de alianzas, en el que los países establecieron pactos de mutua defensa, generó una complejidad y un nivel de interdependencia que aumentó las tensiones y el riesgo de conflicto. El nacionalismo, que impulsaba la creencia en la superioridad de la propia nación y la necesidad de ampliar sus territorios, exacerbó las rivalidades entre las diferentes naciones europeas. El imperialismo, que buscaba la expansión de los territorios de los países europeos a otros continentes, generó una competencia feroz entre las potencias europeas y llevó a conflictos como la crisis de Agadir de 1911. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que cambió la historia del mundo. Su impacto fue enorme y tuvo graves consecuencias tanto para los países vencedores como para los vencidos. La utilización de nuevas tecnologías y la intensidad del conflicto marcaron un antes y un después en la forma en que se libraban las guerras. A partir de entonces, el mundo se sumergió en una época de conflictos bélicos y políticos que marcaron el siglo XX y que aún tienen repercusiones en la actualidad. Causas. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que involucró a las principales potencias europeas y otras naciones de diferentes continentes. Las causas de la guerra pueden ser divididas en dos categorías: causas a largo plazo y causas inmediatas. Las causas a largo plazo incluyen el sistema de alianzas, el nacionalismo y el imperialismo. El sistema de alianzas, en el que los países establecieron pactos de mutua defensa, generó una complejidad y un nivel de interdependencia que aumentó las tensiones y el riesgo de conflicto. En particular, las alianzas secretas, como la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, fomentaron una cultura de sospecha y rivalidad entre los países europeos. El nacionalismo también fue una causa importante de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo era una ideología que promovía la creencia en la superioridad de la propia nación y la necesidad de ampliar sus territorios. Esta creencia llevó a un aumento de las rivalidades entre las diferentes naciones europeas. En particular, el nacionalismo étnico de los Balcanes, donde varias naciones, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, buscaban la independencia o la unificación bajo un mismo Estado, creó tensiones que finalmente llevaron al estallido del conflicto. El imperialismo, que buscaba la expansión de los territorios de los países europeos a otros continentes, también fue una causa importante de la Primera Guerra Mundial. La competencia feroz entre las potencias europeas por el control de los territorios coloniales y los recursos naturales generó tensiones y conflictos en todo el mundo. En particular, la crisis de Agadir de 1911, en la que Francia y Alemania se enfrentaron por el control de Marruecos, aumentó las tensiones y demostró la fragilidad del sistema de alianzas europeo. Las causas inmediatas de la Primera Guerra Mundial incluyen el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914. El asesinato fue llevado a cabo por un grupo de nacionalistas serbios que buscaban la independencia de su país del Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría, que consideraba a Serbia como un aliado de Rusia, declaró la guerra a Serbia, lo que llevó a la entrada de Rusia en el conflicto. La declaración de guerra de Alemania a Rusia, su aliado Francia y la invasión de Bélgica por parte de Alemania llevaron a la entrada de Gran Bretaña en el conflicto.
Desarrollo del conflicto. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial puede ser dividido en 4 etapas principales: la fase de movimientos, la fase de trincheras, la fase de desgaste y la fase final. La fase de movimientos, 1914, fue el primer periodo de la guerra. Durante esta fase, los ejércitos de los países beligerantes se desplazaron por Europa en una serie de grandes batallas y maniobras. Esta etapa de la guerra se caracterizó por una serie de victorias alemanas en el frente occidental y oriental, incluyendo la invasión de Bélgica y Francia y la captura de la fortaleza rusa de Przemysl. La fase de trincheras, 1915-1916, fue la segunda etapa de la guerra. Durante esta fase, las fuerzas militares se atrincheraron en una serie de fortificaciones en el frente occidental. El terreno pantanoso y las condiciones climáticas extremas hicieron que el avance de las tropas fuera difícil y costoso. Los combates se caracterizaron por el uso de armamento pesado y la utilización de técnicas de guerra de trincheras, incluyendo la excavación de túneles y la construcción de fortificaciones. La fase de desgaste, 1916-1918, fue la tercera etapa de la guerra. Durante esta fase, las fuerzas militares de ambos bandos se vieron atrapadas en una lucha prolongada de desgaste. La batalla del Somme, 1916, y la batalla de Verdún, 1916, fueron 2 de las batallas más importantes de esta fase. Las fuerzas militares también hicieron uso de nuevas tecnologías de guerra, incluyendo los tanques y los aviones. Batalla del Somme. La batalla del Somme fue una de las batallas más sangrientas y brutales de la Primera Guerra Mundial. Fue librada en la región de Somme, en el norte de Francia, entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916. La batalla fue una ofensiva conjunta de las fuerzas británicas y francesas contra las fuerzas alemanas que se encontraban en la región. La ofensiva comenzó con un intenso bombardeo por parte de los británicos sobre las posiciones alemanas. Sin embargo, este bombardeo no tuvo el efecto deseado y las trincheras alemanas demostraron ser más resistentes de lo que se pensaba. Además, las lluvias torrenciales que cayeron durante la batalla hicieron que el terreno se volviera fangoso e intransitable. El primer día de la batalla, el 1 de julio de 1916, fue uno de los más mortales de la historia militar británica. Las fuerzas británicas sufrieron más de 60.000 bajas, incluyendo más de 19.000 muertos. La ofensiva continuó durante meses, con repetidos asaltos de los británicos y los franceses contra las líneas alemanas. La batalla se caracterizó por la intensidad y la brutalidad de los combates. Los soldados luchaban en las condiciones más difíciles, con el barro y la lluvia dificultando cada movimiento. Además, las líneas de trincheras se habían fortificado durante años, lo que las hizo extremadamente difíciles de conquistar. A pesar de que la batalla del Somme fue un desastre en términos de vidas perdidas, también tuvo algunos efectos positivos para los aliados. La batalla obligó a los alemanes a desviar una gran cantidad de tropas y recursos al frente occidental, lo que alivió la presión sobre las fuerzas rusas en el frente oriental. Además, la batalla permitió a los británicos desarrollar nuevas tácticas y estrategias que serían útiles en batallas futuras. En resumen, la batalla del Somme fue una de las batallas más mortales y brutales de la Primera Guerra Mundial. Aunque las fuerzas británicas y francesas no lograron sus objetivos estratégicos, la batalla tuvo un impacto significativo en la guerra y en la forma en que se libraron las batallas en el futuro. La batalla de Verdún. La batalla de Verdún fue una de las batallas más sangrientas y largas de la Primera Guerra Mundial, librada entre las fuerzas alemanas y francesas en la región de Verdún, en el noreste de Francia, entre febrero y diciembre de 1916. La batalla se caracterizó por la intensidad y la duración de los combates, y por el gran número de bajas que dejó en ambos bandos. La ofensiva alemana en Verdún comenzó el 21 de febrero de 1916 con un intenso bombardeo sobre las líneas francesas. Después de varios días de bombardeos, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque terrestre en un intento de capturar la ciudad de Verdún, un importante símbolo de la resistencia francesa. La batalla fue un ejemplo de la guerra de desgaste, en la que ambos bandos intentaron agotarse mutuamente a través de continuos ataques y contraataques. Los combates se desarrollaron en condiciones extremadamente difíciles, con el barro,
la lluvia y el frío siendo constantes compañeros de los soldados. La batalla se prolongó durante meses, y ambos bandos sufrieron enormes pérdidas. La cifra total de bajas en Verdún se estima en más de 700.000, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. A pesar de la ferocidad de la ofensiva alemana, las fuerzas francesas lograron resistir y mantener el control de Verdún. La batalla de Verdún tuvo un impacto profundo en la guerra y en la moral de los combatientes. Para los franceses, Verdún se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación, y la frase "no pasarán" se convirtió en un grito de guerra para las fuerzas francesas. Para los alemanes, la batalla fue un intento fallido de romper las líneas francesas y acabar con la guerra. En resumen, la batalla de Verdún fue una de las batallas más significativas de la Primera Guerra Mundial. Fue una prueba de la resistencia y el valor de los soldados franceses, y un ejemplo de la brutalidad y el costo humano de la guerra. La fase final del conflicto. La fase final fue la última etapa de la guerra. Durante esta fase, las fuerzas militares de la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, comenzaron a tomar la iniciativa en el frente occidental y a avanzar hacia Alemania. En el frente oriental, la Revolución Rusa y la retirada de Rusia de la guerra permitió a las fuerzas alemanas concentrarse en el frente occidental. La entrada de Estados Unidos en la guerra también proporcionó a los aliados un impulso adicional. La ofensiva de los aliados en el verano de 1918 fue decisiva y, tras una serie de batallas, Alemania pidió un armisticio. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que se desarrolló en 4 etapas principales. La fase de movimientos fue caracterizada por grandes batallas y maniobras. La fase de trincheras se caracterizó por el uso de técnicas de guerra de trincheras y la construcción de fortificaciones. La fase de desgaste se caracterizó por una lucha prolongada de desgaste y el uso de nuevas tecnologías de guerra. La fase final fue decisiva y culminó con la victoria de los aliados y la firma del armisticio de Compiègne. El fin de la Primera Guerra Mundial llegó con el armisticio de Compiègne, firmado el 11 de noviembre de 1918 entre los aliados y el Imperio Alemán. El armisticio entró en vigor a las 11 de la mañana de ese día, poniendo fin a más de 4 años de guerra y a la muerte de millones de personas. El armisticio de Compiègne establecía una serie de términos para el cese de hostilidades. El ejército alemán debía retirarse de todas las áreas ocupadas en Francia y Bélgica, entregar todas las armas pesadas y liberar a todos los prisioneros de guerra aliados. También se estableció una zona neutral de 10 kilómetros a lo largo de la orilla izquierda del Rin, que debía ser desmilitarizada y controlada por las fuerzas aliadas. Tras la firma del armisticio, se inició el proceso de negociación para el Tratado de Versalles, que establecería los términos de paz entre los países beligerantes. Las negociaciones comenzaron en enero de 1919 en la Conferencia de Paz de París, en la que participaron los líderes de los países vencedores, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico, David Lloyd George, y el primer ministro francés, Georges Clemenceau. Las negociaciones para el Tratado de Versalles fueron largas y complejas, y se vieron afectadas por las tensiones entre los países vencedores, especialmente en lo que se refiere a las indemnizaciones de guerra que debía pagar Alemania. El tratado finalmente fue firmado el 28 de junio de 1919 en Versalles, Francia, y estableció los términos de paz entre los países beligerantes. Entre las principales disposiciones del Tratado de Versalles se incluían la creación de la Sociedad de Naciones, la imposición de duras indemnizaciones de guerra a Alemania, la reducción del tamaño del ejército alemán, la limitación de su armamento y la transferencia de territorios a Francia, Polonia y otros países. El Tratado de Versalles también estableció las responsabilidades de Alemania por el estallido de la guerra, lo que llevó a la imposición de las cláusulas de culpa, que exigían que Alemania reconociera su responsabilidad por el conflicto y asumiera las consecuencias. En resumen, el fin de la Primera Guerra Mundial se produjo con la firma del armisticio de Compiègne, que puso fin a las hostilidades en noviembre de 1918. Tras el armisticio,
se inició un proceso de negociación que culminó en la firma del Tratado de Versalles, que estableció los términos de paz entre los países beligerantes y sentó las bases para las relaciones internacionales en las décadas siguientes. Consecuencias. La Primera Guerra Mundial tuvo profundas consecuencias políticas, económicas y sociales en Europa y en todo el mundo. La guerra provocó la caída de varios imperios europeos, redefinió las fronteras de los países y alteró el equilibrio de poder a nivel internacional. Una de las consecuencias más importantes de la Primera Guerra Mundial fue la gran cantidad de víctimas. Se estima que murieron unos 10 millones de soldados y 7 millones de civiles como resultado directo del conflicto. Además, millones de personas resultaron heridas o quedaron discapacitadas. Otra de las consecuencias más significativas de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional creada para promover la cooperación y prevenir futuros conflictos. Aunque la Sociedad de Naciones no logró evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sentó las bases para la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto significativo en la economía mundial. Durante el conflicto, los países beligerantes gastaron enormes sumas de dinero para financiar sus esfuerzos de guerra. Como resultado, muchos países se endeudaron y experimentaron inflación y recesión después de la guerra. Además, la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de un periodo de cambios significativos en Europa. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se desintegraron, y se crearon nuevos estados nacionales en Europa Central y Oriental. Las fronteras de muchos países se redefinieron, lo que llevó a tensiones y conflictos étnicos en muchos lugares. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto en la cultura y la sociedad. Muchos soldados regresaron a casa traumatizados por la experiencia de la guerra, y la sociedad en general quedó impactada por la escala de la violencia y el sufrimiento humano. La guerra también tuvo un impacto en la literatura y el arte, con muchos escritores y artistas que trataron temas relacionados con la guerra en sus obras. En resumen, la Primera Guerra Mundial tuvo profundas consecuencias en la política, la economía y la sociedad de Europa y del mundo en general. La guerra provocó la caída de varios imperios, la creación de la Sociedad de Naciones y cambios significativos en las fronteras de los países. La guerra también tuvo un impacto en la economía, la cultura y la sociedad, y dejó una huella duradera en la historia del siglo XX. Conclusión. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto sin precedentes que transformó el mundo en muchas formas. La guerra tuvo un costo humano enorme, y dejó cicatrices físicas y emocionales que se sintieron durante décadas. La guerra también tuvo un impacto significativo en la política, la economía y la sociedad, que se sintió en Europa y en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial fue un evento clave en la historia del siglo XX, y sus consecuencias se sintieron en todo el mundo. La guerra alteró significativamente el equilibrio de poder en Europa y preparó el terreno para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra también llevó a cambios significativos en la sociedad y la cultura, y dejó una huella duradera en la historia del mundo. A pesar de los enormes costos de la guerra, la Primera Guerra Mundial también tuvo algunos efectos positivos. La creación de la Sociedad de Naciones sentó las bases para la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos. La guerra también llevó a cambios significativos en la tecnología y la medicina, que beneficiaron a la humanidad en el largo plazo. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un evento que cambió el curso de la historia mundial. A pesar de sus terribles costos humanos y materiales, la guerra tuvo un impacto duradero en el mundo, tanto en términos de sus consecuencias inmediatas como en términos de su legado a largo plazo.